Buenas noches a todos los hermanos que ya se están conectando. Le damos la bienvenida a esta nueva jornada de la semana de fiestas patrias para algunos, ¿cierto? Sí. De la chilenidad que Sí. algunos mencionan. Y bueno, nosotros continuamos con estas charlas bíblicas profundizando en el libro de Amós, y esta semana continuamos con nuestro hermano Juan Carlos, que está allí al otro lado de la pantalla. Continuamos con el capítulo 4. Así que bienvenido, hermano Juan Carlos. Las pantallas son suyas. Saludos y podemos comenzar. Sí, bien. Buenas noches, Efraín. Un placer saludarte y estar contigo también en estas charlas, y también obviamente a nuestros hermanos que se van a seguir uniendo a esta transmisión y con todos sus comentarios y su aporte. Nunca olvidamos los hermanos de Radio Esperanza para Vivir. Su eslogan sería una señal que bendice. Por supuesto, a todos los hermanos de IGG en Chile. Así que feliz de compartir esta conversación contigo y esperamos de sacar un par de cosas que a alguien le puedan servir. Eso. Amén. Bueno, la semana pasada comenzamos con este capítulo 4, que en realidad profundizamos bastante en él y avanzamos hasta el versículo 5. Comienza este capítulo 4, y hay una constante que al menos vi entre el capítulo 3, 4 y 5, que todas comienzan con el mismo sentido. Escuchen lo que voy a decir, escuchen con atención, ¿cierto? Lo que voy a decir, como un llamado a la atención. Y aquí dijimos que se dirigía este capítulo, los primeros versículos al menos, se dirige, ¿cierto?, a esta gente acomodada, a estas mujeres ricas de Samaria, las cuales, ¿cierto?, han llegado a ese lugar oprimiendo, quebrantando al afligido y al pobre, y que en realidad viven en una cierta nobleza. Y allí también el profeta anunciaba la forma como iban a ser llevadas cautivas, cómo iba a ser el juicio, ¿cierto? Iban a ser llevadas como verdaderas prisioneras, ¿cierto? Prisioneras de esclavos, como verdaderos esclavos por este muro caído, ¿cierto? Por esta senda caída, más allá, ¿cierto?, desterrada más allá de Damasco, más allá de toda esta parte norte de Israel. Y también de una forma como una cierta mezcla de ironía que usa también el profeta, cuando les dice, ok, sigan haciendo lo que están haciendo. En realidad sigan haciendo lo que están haciendo, háganlo, porque ese es su deseo, ese es su anhelo, ese es su ganas de hacerlo, ya háganlo como ustedes quieren, háganlo. Entonces hay una cierta ironía cuando les dice, suban o vayan a Betel, sigan, ¿cierto?, haciendo sus sacrificios, presenten sus ofrendas, presenten sus diezmos, ¿cierto?, hagan lo que ustedes hacen con ese pan leudado, dice, porque en realidad ese es su deseo. Y posterior a eso comienza el versículo 6, y del 6 al 11 vemos una fracción donde el Señor, me parece, de parte del profeta hace un reclamo al arrepentimiento, un reclamo a un Israel que no ha entendido los tratos divinos, que no ha entendido cómo Dios trata, que ha olvidado en realidad hasta el trato de Dios, ha olvidado hasta la forma como Dios los llama. Y en realidad yo creo que en este punto muchos dirán, pero ¿cómo Dios emocionalmente no está bien? ¿Cómo hace esto? Pero en realidad cuando uno rescata, hermano Juan Carlos, y que quizás voy a ir viendo yo de lo que tengo anotado acá, paso a paso, el tema de todo esto, forma, ¿cierto?, cómo Dios los trata, es que yo no veo esa parte emocional. Yo rescato el atributo de Dios buscando a su ser querido, Dios buscando su amor, Dios buscando a su esposa, en este caso su novia, ¿cierto?, buscándola para tener amoríos con ella, incluso para que se arrepienta, para que vuelva a ella. O sea, yo sigo insistiendo de que Dios es el que sigue tomando la iniciativa, sigue buscando, ¿cierto? Y en realidad uno ve un tema en todas estas 7 circunstancias que tiene que vivir Israel, que describe el profeta, quizás son muchas más, pero en todas estas circunstancias el Señor iba y ellos respondían con un no. Entonces veo esa búsqueda de redención, veo esa búsqueda de que Dios siempre en busca de redimir,
nunca buscando la condenación. Y eso es lo que rescaté, de algún modo, que Dios no busca condenar a Israel, independiente que ya el castigo estaba determinado, pero sí o sí, Él habría, por así decirlo, una brecha para que ellos se arrepintieran y alcanzaran redención a través de estos tratos que vemos a contar del versículo 6 al versículo 11, hermano Juan Carlos. Bueno, de hecho están así que el versículo 6, de hecho lo aclara, ¿cierto? De por qué le está pasando todo lo que le está pasando. No es por querer hacerlo, sino que hay un beneficio mayor que es el acercamiento. Bien, el capítulo 4, verso 6 dice, yo puse, en esta versión judaica, dice, yo puse inactividad de dientes en todas tus ciudades. Dice, no les dejé nada para comer en todos los pueblos. En otras versiones dice a diente limpio o algo así. Aún no has regresado a mí, dice Yahweh. Entonces, claro, en algún momento esta gente la pasó re mal porque había escasez. Pero mira qué interesante el punto, porque escasez de comida y teniendo tanta abundancia de cosas materiales que le había dado la injusticia. Porque si tú te recuerdas, el profeta Amós para algunas personas es un profeta laico, ¿no? De hecho, él mismo lo dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy una persona que está ajena a este sacerdocio, a este oficio. Pero en el espíritu de la ley, el espíritu del profeta es el mejor profeta que pueden tener. Él esgrime el Shema Israel, el Shema, ¿no? Constantemente, escucha Israel, escucha. Y las acusaciones son graves. Amós acusa a todos estos pueblos, sobre todo Judá y Jerusalén, los acusa de atrocidades y delitos contra la humanidad. No es algo menor. ¿Tú te recuerdas cuando empezamos Amós? Hablaban de guerras, exterminio, deportaciones masivas, tráfico de esclavos, violaciones de pactos y pactos sellados por Dios, pactos solemnes. Se lo habían pasado por la manga, todo lo que es la ley de Moisés, la ley ceremonial, la ley moral. Entonces, es grave lo que está sucediendo. Entonces, Dios los aprieta un poco, ¿cierto? Como aprieta ¿cómo se llamarle a esto? El carro donde metían las gavillas y las apretaba, y ellos simplemente no se daban por enterados. Entonces, el pecado es grave. Y ahí dice el pasaje, no sé si otra versión podrá leerse, que esta versión dice, yo puse una actividad de dientes. Otra versión, en la 960, quizás podrá decir otra cosa, pero simplemente están quedando sin comida. Así de simple. ¿Para qué? Para que se vuelvan a mí. Y mira qué terrible. Y no se vuelven. No se devuelven a adorar a Yahweh Elohim, Sebaot, porque simplemente no los quieren escuchar. Mal. Eso. Sí, yo, bueno, veo en realidad con respecto a este tema de estos versículos que son muy, muy soberanos en realidad. Veo que Dios está, o sea, el profeta describe y está describiendo, recorriendo la historia hacia atrás, ¿cierto? Hasta el punto que estaba profetizando, ¿cierto? Y diciéndole que en realidad todos los medios que Dios ha usado, todos los tratos que han tenido, no han sido casualidad, sino que detrás de todos estos tratos siempre ha estado la mano del Señor. Nunca ellos no podrían decir, no, esto nos pasó por casualidad. No. Estos son los tratos divinos con Él. Entonces, lo único que Dios quiere es que Israel se vuelva al pacto. Ese es el llamado, vuélvanse al pacto.
el tema de que por lo mismo ustedes están haciendo todo mal, ustedes están haciendo sacrificios mal, ustedes están haciendo toda la ceremonia mal, todo el rito mal, están levantando altares donde no deben de levantar altares, pusieron un cerco, ¿cierto?, desde la parte norte hacia la parte sur de toda la nación, la dividieron en dos, simplemente por su ceguera, por su desobediencia, por su incredulidad. Entonces, por lo mismo, el tema es que a través de todos estos tratos, la forma como Dios, ¿cierto?, se muestra para que ellos vuelvan, lo único que han hecho ellos es no simplemente rechazarlo, no aceptarlo. La constante que es muy interesante cuando uno estudia el texto, la constante es: yo envié, yo di, ¿cierto? Yo les cerré el cielo, siempre el yo, ese yo es personal, es Dios hablando a través del profeta. Entonces, yo les cerré los cielos, yo les coloqué dentadura blanca, yo hice esto, etcétera, etcétera, y la otra constante es: pero no volviste a mí. Pero no volviste a mí. O sea, es una constante. Siete tratos, que al menos muestra 7 tratos allí el profeta, que son la comida, la lluvia, ¿cierto?, los vientos, estos hongos, estos insectos, las pestes y la guerra. Pero en ninguno de estos tratos Israel se arrepintió. Israel sigue rechazando volverse al Dios verdadero. Entonces, el primero, como usted cita, el primer texto dice que Dios les dice, al menos la versión que tengo dice: aunque os dejé, personalmente Dios, aunque os dejé, dice, con los dientes limpios en todas vuestras ciudades y falto de pan en todas vuestras aldeas, no os volvisteis a mí, dice Yahweh. Y los dientes limpios es un hebraísmo, es un hebraísmo, ¿cierto?, común de ellos para decir que no hay comida. Sí. Hay hambruna. Entonces, el tema de los dientes limpios o los dientes blancos es simplemente, y la falta de pan significa lo mismo. Yo les puse hambruna sobre su ciudad, yo les puse hambruna en toda su provincia, ¿cierto? Y allí me parece que Segunda de Reyes, capítulo 8, deja en claro todo este tema de que hubieron 7 años de hambruna, pero en realidad, y él dice que yo, de forma personal, diciendo que él mismo, Yahweh, le envió todo eso, porque él mismo firma, dice Yahweh, o sea, él mismo lo dice, y él mismo lo envió esta catástrofe, ¿cierto?, económica para todo el reino del norte, pero independiente, seguían en su orgullo, y a pesar de la hambruna, dice, no se volvieron allá. Bueno, sí, de hecho, es importante el punto que tú tocas, en el sentido de que dice yo, ¿no? Esto no está saliendo de Amós, esto está saliendo de mí, de Yahweh Elohim, porque incluso siempre cuando aparece un profeta con una claridad, automáticamente le dicen a esta persona: mire, hermano, ¿sabe? Ese es su pensamiento, es su posición, palabra clave esa. Entonces, sobre todo el profeta al maestro dice: hermano, pero usted me está insultando, ¿cómo me dice que es mi opinión? No, hermano, no es mi opinión. Es lo que yo veo en la escritura, que es una doctrina sana, pero no es mi opinión. Lo menos que yo estoy haciendo acá es poniendo mi opinión, pero hermano, ¿cómo me dice usted eso a mí? Entonces, cuando dice yo también os di limpieza de dientes, esta es una versión del Oso, la revisión de la Biblia del Cántaro, ¿cierto? Yo también os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades. Yo lo hice. No fue la Pachamama, no fue la naturaleza, la madre tierra que está enojada con ustedes. No, fui yo. Yo cerré los cielos, yo sequé la tierra. Yo también os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades y falta de pan. Entonces, estos versículos obviamente no se pueden leer tan literal, ¿cierto? No hay que faltar el pan. Pan quizá había, pero puede ser que lo mínimo en una sociedad es que no falte el pan. Faltará la carne, faltará el arroz, el café, papel higiénico, faltará un montón de cosas, si no pregúntale a Venezuela. Pero faltar el pan es algo que no puede faltar. No puede faltar el pan. Por último, nos alimentamos de una taza de té y una hogaza de pan, pero el pan es lo mínimo.
en la alimentación de una persona. Por último, el pan no te alimenta, pero te llena o sacia el hambre. Entonces, cuando dice, y falta de pan en todos vuestros pueblos, da a entender que hubo una escasez tremenda. Y lo está subacreditando al concepto del pan. Y aquí viene el punto y coma. Mas no os tornasteis a mí, dijo el Señor. O declara el Señor en otras versiones bíblicas. Entonces, el yo ya te dice que no tiene que ver con Amós, no tiene que ver con la Pachamama, no tiene que ver con la madre naturaleza, no tiene que ver con los vaivenes de los climas, tiene que ver que la soberanía de Yahweh, Él cerró los cielos, Él secó la tierra, Él nos dio vides, Él nos dio vacada, Él nos dio alimento, Él nos dio nada. ¿Para qué? Porque a Él se le ocurrió ese Dios temperamental. No, el para qué está en la última parte del versículo, ¿cierto? Porque implícitamente está diciendo que ustedes deberían volverse a mí con toda la calamidad que le está pasando, pero ustedes no se están volviendo a mí, por eso, más no os tornasteis a mí, dice el Señor. Malo. Eso. Sí, es extraño cuando me hace recordar un poco el tema de cuando Elimelech abandona su ciudad y se va a morar a los campos de Moab, porque dice que no había, porque había hambruna, había falta de pan, y también se tiene que ver con lo mismo. Belén significa casa de pan. Sí, casa de pan. Claro, es contradictorio decir que vivían en Belén, Bet Lehem, parece que es la palabra, o Bet Lehem, sí, y resulta que no había pan. O sea, Bet es casa y el otro es pan, y no había pan. O sea, entonces, es lo mismo que sucede acá. O sea, pero el trato tiene que ver con que para que esta ceguera, ¿cierto? Esta incapacidad de ver las cosas, pudiera hacerlo reaccionar. Pero la constante es, pero no os tornaste a mí, pero no volviste a mí. O sea, la constante o el resultado era que en todos los tratos Israel no hacía caso al trato, no observaba el trato y no tomaba atención. El 7 y el 8, que tienen que ver con lo mismo, dice, os retuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Y esto era importante, porque resulta que antes de la cosecha, ¿cierto? Antes de cegar, si no había lluvia, les complicaba para cegar. O sea, ese rocío de lluvia era necesario. Sí. Porque eso traía una seguidilla. El hecho de no tener lluvia producía un problema a la cosecha. La cosecha no iba a ser rica, no iba a tener la proteína ni el vigor que necesitaban, ¿cierto?, para ellos cosechar. Entonces, hice llover en un pueblo sí, y en otro no, y en una parcela llovía, y en otra lluvia se seca, la lluvia, y otra sin lluvia se secaba, hablando de la cosecha, ¿cierto?, o de la parcela. Y de dos o tres pueblos iban a otro para beber agua, y no se saciaban, pero no volviste a mí, dice Yahweh. Y vuelvo a insistir, y volvemos a ver el tema de la soberanía. Esto no es, decía, este problema no es un problema climático. Este no es un problema territorial. ¿Cómo voy a llover aquí, al lado, por ejemplo, en una región, y en la otra, y las nubes pasan volando, y aquí no pasa nada? No pasa nada. Entonces, des en cuenta que incluso el clima se rinde a mí. El clima se rinde, la lluvia se rinde, las nubes se rinden. O sea, todo se rinde a mí, y ustedes no se rinden a mí. Claro, ese es el punto. Van a otra ciudad, tratan a traer agua, o sea, les recuerda, ¿ustedes se acuerdan cuando en un minuto ustedes iban a otra ciudad a buscar agua? Sí, ya ok, yo le envié esto, yo estaba tratando con ustedes, pero ¿qué hicieron ustedes? No se volvieron a mí. Entonces, les vuelvo a insistir que todos los tratos están en su mano. Aquí no es como dice usted, no es el problema de la Pachamama, no es una situación, podría decirlo, una situación de un fenómeno climático que está pasando, ¿cierto?, que está ocurriendo. No. Esta situación, en realidad, esto no es un accidente.
estos son mis tratos, esta es la forma como yo estoy tratando con ustedes, pero ustedes en ningún minuto se dan cuenta, en ningún minuto ponen atención, en ningún minuto cambian su mirada y ponen los ojos en mí, sino que siguieron tratando de seguir buscando agua. No, si faltó agua, ya vamos. Pero ninguno dobló en este caso su rodilla, ¿cierto? Se acordó por último de la oración de Salomón, cuando Salomón, ¿cierto?, ora en Segunda de Crónicas 6, hace la oración, y en segunda de Crónicas 7, Dios responde a esa oración. Entonces, nadie recuerda tampoco que el pacto que el Señor le dice, si se humillara a mi pueblo, entonces no había humillación. Dice, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y aquí, la tierra estaba enferma. Claro. Porque no había agua. Entonces, claro, no recuerdan tampoco incluso ese pacto de un rey que un día, ¿cierto?, en esa oración profunda, representando toda la nación, hizo con el Señor del cielo, después de que tuvo no sé cuántos días, 7 días sacrificando, ¿cierto?, todos estos sacrificios en honor al templo, cuando coloca, ¿cierto?, cuando le da inicio a todo este magnífico templo que edifica. Entonces, aquí queda más que claro que se sigue mostrándose la mano de Dios interviniendo en el corazón del pueblo, para que el pueblo se vuelva, se arrepienta, ¿cierto?, y se vuelva el verdadero Dios, hermano Juan Carlos. Bueno, es tan grave el punto en que... ¿Estoy muteado? ¿Estoy bien? ¿Me estás escuchando? Dame un segundo. Sí, estoy bien. Ya. Es que estaba buscando acá el versículo 8, dice: de 2 o 3 ciudades ellos iban tambaleándose a la otra. ¿Tambaleándose de qué? De sed y de hambre, por agua para beber, pero no había suficiente. Aún no han regresado a mí, dice Yahweh. Siempre el concepto es el mismo. El concepto es el para qué. No iban como borrachos. Si el pecado era muy, muy grande, ellos estaban acusados en alguna manera de crímenes de lesa humanidad. Estoy hablando de los primeros versículos de Amós, ¿cierto? Estoy hablando de las atrocidades que cometían contra los pueblos y sobre todo con su propio pueblo. Por eso que habían ganado guerra y todo, porque eran ya casi tan bárbaros como los otros bárbaros. Entonces, ¿qué es un crimen de lesa humanidad? Tengo escrito acá que dice: define el crimen de lesa humanidad como aquel de especial gravedad, como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso de la población, la privación grave de libertad o la tortura que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es decir, que eso era grave. Es como ejecutar a una persona sin un justo juicio. Eso es lesa humanidad. Pudiendo haberle hecho un juicio, no se le hace el juicio y se le constituye culpable. Entonces, esta gente se pasa, pero por encima, las leyes y las normas, sobre todo las normas morales, las sociales y las jurídicas, son dignos de muerte. Ese es el punto. Esta gente era digna de muerte por el pecado que estaba aconteciendo en ellos. Y sigue el concepto. El versículo 9, como para seguir un poco, dice: yo te golpeé con viento caliente y añublo. Tú multiplicaste tus jardines, tus viñas y tus higueras. La oruga devoró tus higueras y olivares. Aún no han regresado a mí, dice Yahweh. Sigue terminando el versículo con lo mismo. Ese viento solano, ¿cierto? Es un viento cálido, un viento ni siquiera tibio, es caluroso, que no sirve para nada, no refresca. Pero esta gente no se volvió a Yahweh.
qué es lo que le interesaba a Dios. Era para eso, no era para hacerlo sufrir, pero para que tomaran conciencia. Eso. Podría surgir la pregunta, hermano Juan Carlos, porque el tema de respuesta de Israel siempre fue la misma, es decir, no se volvieron, y no se volvieron, y no se tornaron, ¿cierto? Y del punto de vista, dice, cuando dice, y no se volvieron a mí, es muy personal, Sí. muy personal. No dice, el profeta no dice, y no se volvieron a Yahweh, no dice, y no se volvieron a mí, dice Yahweh, es muy personal el reclamo. Sí. Ahora, ¿de qué tenían que devolverse? ¿Cuál era tanta, ¿cierto? El tema? Y bueno, usted lo está diciendo. Hay una injusticia que está detrás de todo esto, ¿cierto? Ahora, desde lo macro, ¿cuál es el punto? Ellos eran los elegidos de todas las demás naciones de la tierra. Sí. Ellos. Sí. Y ellos, por lo mismo, ellos gozaban de los privilegios. Y vengo insistiendo en esto, la Shekinah, el pacto, ¿cierto? Casi ver la misma gloria, ¿cierto? Tener el arca, que es cierto, que donde se depositaba esta gloria, los mandamientos, el pacto, etcétera, tener todos los privilegios que ninguna otra nación tenía. Pero ese privilegio, sí o sí, tiene que haber también, ¿cierto?, de parte del pueblo, tenía responsabilidad. Y esas son las responsabilidades que Israel abandona y no considera. Y ese es el reclamo. Sí. Vuelvan y tomen sus responsabilidades, Israel. ¿Cuáles responsabilidades? A lo mejor quizá alguno que otro ejemplo. La devoción, la obediencia y la justicia, que es lo que usted comentaba, ¿cierto? Que quizás son una de las tres áreas. La verdadera devoción que traía consigo, ¿cierto?, una verdadera adoración y una verdadera obediencia que tiene que ver con la verdadera obediencia que dictaban los estatutos, ¿cierto?, dados por Moisés. Que eso también, una verdadera devoción trae consigo una buena y una excelente obediencia, que esa excelente obediencia trae como resultado una verdadera justicia. Por supuesto. O sea que las tres estaban invalidadas. Ninguna se rescataba, ninguna se rescata. Entonces, por lo mismo, ese famoso tema de ninguno, o sea, no se volvieron a mí. Entonces, al nacer esa pregunta, bueno, ¿de qué tenían que devolverse? ¿O qué debían hacer? Y ese es el punto que nos lleva incluso el profeta. Ahora, el tema de este viento solano, este tizón que algunos dicen, también otra versión dice, sí, este tizón. Claro, y dice sí, que este viento caluroso que venía del desierto, ¿cierto?, llamado el siroco, tiene el nombre. Se dice que este causaba también enfermedades y enfermedad de la piel, como también ciertas enfermedades, ¿cierto?, por el problema de que no había humedad, sino que había sí, mucho calor. Entonces, eso no solamente generaba problemas en ellos, sino también dice en el tema de los sembrados. Por eso después dice, os herí con ese viento solano, y también dice con añublo. Y ese añublo se dice que era como un hongo blanco parecido a un óxido que iba carcomiendo el sembrado, ¿cierto? Comiendo todos estos sembrados. Y dice que proliferaba igual como un óxido, como un hongo, iba proliferando, puro blanquito. Y sí, dice que comía todo, por la falta de humedad, ¿cierto?, por el tema del calor, este viento solano, este viento caluroso, con eso mismo se proliferaba este hongo. Y como no había humedad, claro, comía todo lo que pillaba. Entonces, y seguido a esto, dice el autor allí, el profeta, que nace también esta famosa oruga o esta langosta, posiblemente estas larvas, y dice que se comían todo. O sea, devoraban las cosechas, los olivares, las viñas, y en realidad, ¿qué es lo que le está diciendo? Lo estaban enfermando a ellos, ¿cierto?, con el viento, pero también estaban enfermando sus cosechas y su sustento, todo claro, lo que con lo que ellos comerciaban. Entonces, y volvimos a lo mismo. Con todo esto, Israel no se volvió allá. Claro, hay una versión bíblica que me gusta bastante, la Biblia de las Américas. De hecho, dice algo, lo que tú apuntas, dice,
Dice, yo les mandé la tiña y la polilla. No dice viento lozano, nada. Yo les mandé la tiña y la polilla a todos sus jardines y viñedos, y devoró a la langosta sus higueras y olivos. Con todo ustedes no se volvieron a mí. Palabra de Yahvé. Mira lo que les tocó. Mira dónde le golpea. En las higueras y en los olivos. Que tú sabes que en la cultura judía, hebrea, israelita, el tema del olivo, no, el olivo no lo tocas, porque te provee de muchas cosas. Entonces se le secaron los olivos. Eso es una señal, la higuera, los viñedos y los jardines. O sea, tenían en sus palacios de verano, imagínate, tenían palacios de verano y estaban llenos de mármol. Sí, tenían un montón de riqueza, pero no tenían comida. Entonces, ¿de qué te sirve tanto lujo si ni siquiera tienes pan en tu mesa? O sea, aquí hay un punto que tú también tocaste, y ahí me quiero tomar unos minutos, que tú tocaste el tema del escuchar, ¿cierto? De que no oían. Y eso a mí me dio lugar a pensar que sufrían de hipoacusia espiritual. La hipoacusia es una especie de sordera, ¿no? De no poder escuchar, la hipoacusia. Por ende no escuchaban a nadie. Así de simple, no escuchaban ni a Amós, ni a Isaías por el otro lado, ni a Miqueas tampoco. No les interesaba nada. Tipo, estaban solos. Entonces esa es la base de su pecado. Y mira qué interesante el punto, Efraín, mira. Se hizo una suerte de experimento, por decirle experimento, no sé, social, un experimento social, quizás la palabra experimento no cuadra, pero imagínate que fue un experimento social. Donde la pregunta era, si se perdiera alguno de sus sentidos, ya sea la vista o el oído, ¿cuál de ellos usted podría permitir que se le perdiera? ¿El oído o la vista? Y una cantidad, pero extraordinariamente considerable, dijo que yo prefiero perder el oído y no perder la vista. Hasta yo me hubiera inscrito en la encuesta y también hubiera dicho lo mismo en realidad. Yo prefiero perder el oído que la vista. Pero ¿sabes qué? Dentro de este experimento social, llamó la atención que una mujer, ya, hubiera dicho una persona, pero yo sé que fue una mujer, por eso digo, fue una mujer. Fue, no sé si la única, pero me parece que sí fue la única que dijo que prefería perder la vista, pero no el oído. Y ahí se prendieron las alarmas, ¿no? Ahí se separaron las prensas. A ver, perdón, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a salir de la regla? ¿Cómo va a decir algo tan extraño como eso? ¿Cómo va a perder la vista? Prefiero perder la vista, pero no el oído. Entonces, obviamente le dijeron que se explicara, ¿no? Que desarrollara su punto. Entonces la respuesta fue extraordinaria. A mí me parece extraordinaria. Porque ella dijo, miren, yo prefiero perder la vista. Porque el estar ciego, la ceguera, si bien es cierto, te aparta de las cosas. ¿Se entiende? De las cosas. Te aparta de dónde está la mesa, el sofá, el sillón, te aparta de las cosas. Pero la hipoacusia o la sordera te aparta de las personas. Y ahí a todos los dejó en jaque. Claro, no escuchar nunca más la voz de su esposo
de sus hijos, no escuchar más la música, el sonido del agua, escuchar a su sobrino, a su nieta, el llanto o las lágrimas, el llanto de alguien, entonces ella preferiría perder la vista, pero no el oído. Y ese punto a mí me trajo al tema de Amós. ¿Por qué esta gente había perdido el oído? Tenía una hipoacusia espiritual. No escuchaba a Amós. No escuchaba a Moisés, por decirlo así, en la ley. No escuchaba a Miqueas o a Isaías, que eran contemporáneos. No escuchaban a nadie. Se escuchaban a ellos mismos. Apartaban el oído de la voz de Yahweh. Y yo le encuentro toda la razón a la señora. ¿Te imaginas, Efraín, que tú nunca más escucharas una predicación? Nunca más escucharas a MacArthur, a Piper, a Alducin, a los que en alguna manera tú escuchas. No escuchar nunca más una alabanza. Eso te aparta de la gente, de las personas, de tus seres queridos. Nunca más escuchar, no sé, a tu esposa, a tus hijos. O no escuchar tu nombre en la voz de la persona que tú amas. Entonces, esta gente apartó el oído de Yahweh. Y eso es un pecado horrible que hasta ahora los condena. Eso. Qué triste, hermano Juan Carlos, en realidad lo que usted dice, porque incluso el mismo, cuando estudiamos el libro de Romanos, dice que el único medio para que se genere cierto este creer es por el oír. Sí. Es por el oír. Sí. Entonces, qué importante era el tema de escuchar, y ellos no escuchaban. O sea, no. Dice, incluso el mismo profeta dice que el Señor le elevó, colocó en sitio de grande honor, ¿cierto?, a sus hijos, a Israel, los hijos de Israel, como nazareos y como profetas, pero en realidad ¿qué hicieron ellos? Así que ellos, los nazareos, le dieron de beber, que los profetas les cerraron la boca, no los dejaron hablar. O sea, sí. Yo creo que no es literalmente le hayan tapado la boca, sino literalmente no lo escucharon. No lo escucharon. Eso es lo que decía. Es como estar escuchando una bocina, pero ellos no le daban atención. Sonaba la bocina, el portavoz de Dios hablando, pero ellos no había caso, no penetraba esa información. Ahora, el versículo 10 dice: os envié la peste que envié sobre los egipcios, maté a espada a vuestros jóvenes, junto con lo mejor de vuestra caballería, e hice que el hedor de vuestro campamento subiera a vuestras propias narices, pero, la constante, pero no volvisteis a mí, dice Yahweh. Volvemos al punto. Volvemos al punto, y os envié peste, peste como que envié sobre los egipcios. O sea, alguna de estas plagas que el Señor envió, una de estas plagas también los tocó a ellos. Y plagas que están muy claras, me parece, en Deuteronomio, en Deuteronomio 28, versículo 27 y versículo 60, me parece, habla de estas plagas con respecto a la desobediencia. Si no sigue, ¿cierto? Esto es lo que le va a ocurrir. Y eso le ocurrió. Esas plagas, ¿cierto? Esa peste, es posible una enfermedad que le atacó, bueno, fue también de parte del Señor, por su consecuencia y su desobediencia. Pero esa misma consecuencia por su desobediencia tenía que tornarlos, cambiar su padecer, tenía que hacerlos cambiar su dirección, la metanoia, el arrepentimiento, tenía que volcarlo a una nueva dirección, pero no lo hicieron. No solamente eso, dice que maté a espada. No es que el Señor le bajara literalmente, no. Si le tomaba la espada, no. Aquí un lenguaje muy poético y figurado. Entonces dice: maté a espada a vuestros jóvenes. Primero, que Él se hace parte, es el punto. Él se hace parte en las consecuencias en un sentido soberano. Nada escapa a Israel, nada es por azar. Aquí nada es por algún fenómeno, no. Esto es real. Yo estoy en medio. Si yo estoy en medio de esa batalla, de esa guerra, de esa mortandad,
cuando mataban a vuestros jóvenes, a los mejores guerreros, y mataban a sus mejores caballos, cuando ellos colocaban la confianza, ¿cierto?, en la guerrilla, colocaban su confianza en el poder militar. Bueno, independiente de, yo estaba en medio de ellos. Asimismo, y este quizás es el punto, asimismo voy a estar yo también en el juicio. Será Asiria, pero será el medio. Será el medio, claro, por el cual yo apriete, será el medio por el cual yo, ¿cierto?, tenga que apretarlo, tenga que enjuiciarlo, tenga que soltar esta ira, porque Dios está irado. Necesita, ¿cierto?, que aplaquen esa ira. Entonces, y eso lo vemos en el capítulo 5, cuando él habla de aplacar esa ira. Necesito aplacar esa ira. Entonces, y dice que esa mortandad, tanto de estos jóvenes guerreros, y también de lo mejor de vuestra caballería, de su poder militar, que caían incluso caían en realidad en batalla y perdían todo aquello, dice Dios, yo estaba en medio de esto. Pero, y no solamente producía eso, sino que en los campos de batalla, ¿qué hacían? Quedaban toda esta gente como verdaderos despojos, que en realidad era un cuadro cadavérico, donde todos los cadáveres quedaban tirados, donde no había entierro, donde no se le hacía el responso correspondiente, sino que quedaban ahí. Y eso dice que provocaba ¿qué? Provocaba una hediondez, provocaba un hedor, que incluso llegaba a ser nauseabundo, que les provocaba náusea que llegaba a sus propias narices, a sus conductos, ¿cierto?, respiratorios. Y dice que, pero aún así, con todas estas calamidades, aún así, dice Israel, no se volvió allá. Hermanos, bueno, de hecho, en la versión Félix Torres Amat dice: el olor de los cadáveres de vuestro campamento lo hice llegar a vuestras narices, y no por eso os convertisteis a mí, dice Yahweh. Esto es tremendo, porque si alguien sabía lo que podía Dios hacer, el Dios de los hebreos le podía pasar por encima, pero a 1.000.000 de soldados, y Dios con 300 personas simplemente lo entregaba en sus manos. Entonces, la pregunta es esta: la ceguera de Israel, pienso que cegó también su oído, y también obviamente eso provocó en que ellos pudieran prevaricar, pero también provoca el olvido o ya casi el desconocimiento de quién es Dios, de quién es este Dios de Israel. Incluso tú te recuerdas Jericó. En Jericó la gente temía tan solo por saber de las cosas que podía hacer este Dios de Israel. Y parece que simplemente a este pueblo se le olvidó las cosas que sucedían en Sodoma y en Gomorra, los juicios que Dios podía hacer, como que lo tuvieron en menos, y ya simplemente lo desconocen. Versículo 11: yo arrasé como arrasó Dios a Sodoma y a Gomorra. Ahí habla en tercera persona, ¿cierto? Y quedasteis como un tizón que se arrebata en medio de un incendio, y con todo no os convertisteis a mí, dice Yahweh, dice el Señor. ¿Qué versículo tan extraordinario es este, Efraín? Yo os arrasé como arrasó Dios a Sodoma y a Gomorra, y quedasteis como un tizón que se arrebata de en medio de un incendio. Eso me parece una figura literaria, una pluma, pero exquisita. Qué Cortázar, qué Góngora, qué Neruda, qué nada. Qué una pluma exquisita. Te sacó
casi el infierno mismo, de las llamas te sacó con un tizón, con un carbón, ya está ahí listo pero para quedar fulminado, y él te saca, pero ni aún así, ¿algún punto sobre eso? Sí, algunos comentaristas ven este versículo 11 desde un punto de vista igual de que ese tizón en medio de la destrucción también da a entender que hay una cierta misericordia de Dios mostrando un remanente, pero que incluso ese remanente, viendo aún ese rescate, no se vuelve. Pero yo dentro de lo que yo veo, ¿qué es lo que, cuando incluso en este lenguaje, por este lenguaje, ¿cierto?, muy poético, muy profético, muy figurado, precioso, Sí, pero usando en otra versión, dice, yo os trastorné, no dice yo destruí, habla del trastorno, sí. pero el trastorno, o incluso igual se sujeta mucho a destruir, pero de trastorno, y usa dos elementos de dos ciudades que fueron destruidas, de dos ciudades que fueron, ¿cierto?, arrasadas completamente. Ya el usar estos dos nombres de estas dos ciudades, ya está haciéndole un tilde o colocándole una subraya abajo del nombre de Israel, le está comparando con estas ciudades del ocio. Ciudades literalmente del ocio, ciudades que fueron destruidas incluso sobrenaturalmente. Entonces, como estarle diciendo, mira Israel, yo te he estado tratando de que tú vuelvas a mí. Y todos estos tratos, yo incluso te he observado que tú eres como estas ciudades. Sí. Literalmente como estas ciudades. O sea, tus actos te han llevado incluso a estos puntos. Y aquí, en este lenguaje del juicio, ¿cierto? Este lenguaje del fuego, que sabemos que es un lenguaje de juicio, las lenguas de fuego, ¿cierto? Que desde el principio que a todas las naciones le va a pasar lo mismo, pero Israel se ha tomado el tiempo de decirle una por una sus faltas. Pero en medio de incluso este juicio futuro, es como que dentro de toda la destrucción, yo te voy a librar. O sea, como que casi como un pequeño tizón que está ya, ¿cierto?, a punto de destruirse, yo te voy a sacar todo quemado. Tengo que hacer juicio. Sí. O sea, como decir, yo te voy a hacer juicio. Tengo que dejar caer mi juicio quemando. Entonces, sabiendo que el juicio de Dios y su ira en el Antiguo Testamento era fuego. Con eso se consumía el altar, el sacrificio. Y aquí vuelve el mismo lenguaje. Entonces, no sé si el lenguaje más profundo, el de Amós, en un sentido, si está hablando de un terremoto, si está hablando de algo sobrenatural que le tiene que suceder, pero aún así Israel, la constante que estamos viendo, aún así Israel dice, pero no volviste, no tornaste a mí, dice Yahweh. Entonces, la constante es esa, no se volvieron. Sí. Él queriendo redimir a Israel, él buscándolo para una redención, para que Israel se arrepienta y entienda esta redención, esta magnífica forma de que caminen los dos de acuerdo, ¿cierto?, en el pacto, todos estos versículos, todos convergen en lo mismo, en esta soberanía. Yo os envío, como diciendo, yo Dios les envío esto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya una respuesta. Sí. Pero lamentablemente no hay una respuesta. Entonces, como no hay una respuesta, no vuelven al pacto, ¿cierto? No se vuelven al Señor. ¿Qué hace? El versículo 12 es como un latigazo. Por tanto, volvemos al mismo, por tanto, ese que va sujeto, va de la mano, por tanto, a raíz de todo esto, por tanto, a raíz de que ustedes no entendieron mis tratos, por tanto, que ustedes no han oído, siendo avisados, han tenido este problema que nuestro hermano Juan Carlos en un lenguaje técnico lo dijo, ¿cierto? Se cerraron sus oídos para no querer escuchar. Por tanto, esta advertencia viene y dice, así haré contigo. Dice,
así haré contigo, ¿cómo voy a hacer contigo? Dice, y este yo creo que es el punto, dice, disponte a encararme. Otra versión dice, o prepárate a encontrarte con tu verdadero Dios. Oh, Israel. Hermano Juan Carlos. Bueno, dentro de toda la, no sé si llamarle literatura bíblica, ¿ya? Pero siempre hay joyas, ¿cierto? Joyas, a lo que alguien le llamaría un versículo áureo. Pero para mí una joya de Amós es Amós 3:3, ¿no? Una joya. Pero acá nos encontramos con más que una joya, es algo que a ti te debería dejar perplejo. Es como si alguien te estuviera conversando y de repente te dijera algo y tú quedas así. Como que quedaste pero tieso, patidifuso, ¿ah? Como que te debe dejar pensando. Y es justamente este versículo, el que tú leíste. Este versículo 12, ¿cierto? Prepárate para encontrarte con tu Dios. Por eso, Israel, voy a hacer lo mismo contigo. ¿Y por qué voy a hacerlo? Prepárate para encontrarte con tu Dios. Casi todas las versiones están de acuerdo con esa traducción, ¿no? Salvo algunas, pero casi todas dicen lo mismo. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Obviamente dentro de esa vocalización, de esa verbalización, uno puede traer algo más potente, pero está dentro de todo el mismo contexto. Ahora, lo que me preocupa de esto es que, Efraín, cuando tú sacas el versículo del contexto, te puedes equivocar. Mira, hagamos cuenta que te voy a sacar ese versículo de contexto. Yo soy una iglesia apóstata, ¿ah? Una iglesia de ven y pacta, Dios quiere prosperarte, cosas semejantes. Entonces, tú ves estas congregaciones que son apóstatas y tú ves que incluso hasta su publicidad, porque hacen publicidad. Esta publicidad, ¿tú qué ves? Ves a sus comillas líderes, y estos ya no son ministros, son líderes, son coach, y tú los ves en unas fotografías como si estuvieran vendiendo pasta dental, una sonrisa que no les cae en la cara ya, ¿no? Y la esposa guapa, jóvenes. Entonces, si pudieran sacar este versículo de contexto, lo podrían poner perfectamente. Entonces, ven al encuentro de tu Dios, ¿no? Preparémonos para encontrarnos con nuestro Señor. Suena lindo, suena pero extraordinario, ¿no? Ven al encuentro con tu Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Este domingo, a las 6 de la tarde, nos encontraremos. Prepárate. Prepare su diezmo, prepare su ofrenda, prepare su pacto, prepárese. Venga, nos juntaremos todos. Estaremos aquí con la música, con la banda. Prepárese. ¿Sí? Prepárate. Esa preparación no es así. No es una sonrisa. No. Es prepárate porque vamos a hablar de la vida y de la muerte. Vamos a hablar de tu futuro. Vamos a tomar un café cargado. Voy a tener en tu presencia mi rostro duro, mi ceño fruncido, mi largura de nariz. Entonces, lo que dice este versículo no es grave, es gravísimo. Es el portazo. Es ya tirarte contra la muralla y dejarte en esa posición. O sea,
si aún faltan varios capítulos para terminar el libro, y ya en este capítulo, que es como la mitad del libro, ya no le está aguantando ni una. Ni una. Ven y prepárate a conversar conmigo. No hay una condicional, sino que el león está rugiendo. Y yo quisiera quedarme también con esa figura, que tú la marcaste bastante, como que hay una continua el león está rugiendo en el capítulo 1, el versículo tanto, el león está rugiendo en el capítulo 2, el león está rugiendo en el capítulo 3, el león está rugiendo en el capítulo 4, el león está rugiendo en el capítulo 5, y así sigo por el 6, del 7, del 8 y del 9. Entonces, en que Dios te está diciendo, prepárate a mi encuentro, Efraín, a ti no te puede salir una sonrisa. A ti tendría que darte el concepto que siempre hemos tratado de esgrimir dentro de estos versículos, que es cree y teme. Eso. Cuando en el primer programa, hermano Juan Carlos, del libro de Amós, cuando hicimos la introducción, todavía recuerdo que yo dije, no sé si fue el primero o segundo programa, yo dije que el profeta se ponía en los zapatos de Dios. Y el profeta declaraba en agonía su profecía. El profeta sentía la profecía. Sí. Y aquí el profeta la está sintiendo, pero casi en un éxtasis. Porque viene del 12, viene una doxología, como Pablo. Viene una doxología. Y luego de la doxología viene un lloro, viene un lamento, viene un cántico de endecha. ¿Por qué? Porque el profeta está, pero con los zapatos puestos en la profecía. Él está viendo literalmente la muerte de Israel. Él ya la está viendo, él ya la está vislumbrando. Esas visiones lo están dejando, pero casi en el suelo este hombre. Él está viviendo la profecía. Es por eso que en el versículo 12, quizá una versión dice, por tanto Israel, así como he hecho contigo, con todas estas 7 maneras y formas y tratos de la mano de Dios con Israel, así como he hecho contigo, así también voy a hacer contigo. O sea, estas 7 maneras y formas quizás van a ser peor Israel. Y por eso dice, prepárate. Y este prepárate no es como, bueno, no es como le dice usted, ¿cierto? Esta forma irrisoria, de forma como lo hacen algunos, sacado de contexto, porque el contexto es gravísimo. Prepárate a venir a mi encuentro. Esta no va a ser una taza de café, ¿cierto? Bien saboreada. No va a ser una taza de café con dulzura, con miel. No va a ser. No va a ser cargado sin azúcar. Cargado sin azúcar. Entonces dice, ¿acaso tú, Israel? Y estas son algunas frases que anoté. ¿Acaso tú, Israel, parafraseando, tienes alguna condición o capacidad como para enfrentarme? Porque al punto en que estamos, al parecer tú te mandas solito, Israel. Acá es tanta tu ceguera, Israel, que crees incluso que tú puedes avasallar mi honor. No puedes. Entonces, es como que lo que le está diciendo, sí, quizás un parafraseo también, siguiendo, sí. Israel, como no se quieren volver a mí, y ya saben lo que les va a suceder por esa culpabilidad, entonces, y quizás tomando también en consideración lo que vienen haciendo, entonces dice, llamen a sus dioses, llamen a sus Baales, llamen a sus Moloch, llamen a sus altares, llámenlo, a ver si los defienden. Prepárense para esta guerra, porque esto no va a ser, ¿cierto?, un mano a mano. Aquí no es de que estemos en la misma posición. Aquí no es un rey con otro rey. No es, ¿cierto?, 1000 soldados con 1000 soldados. No es rey. Mis capacidades no hay diferencia con las tuyas. Tú, Israel, eres simplemente algo mísero con respecto a lo que soy yo, porque ahora viene
viene, ¿cierto?, este versículo 13 que es genial. Entonces, este Israel, lamentablemente, no sabe con quién se está metiendo. Sí. Está tan cegada, ha sido tanto su orgullo nacional, ha sido tanta su opulencia, que, ¿cierto?, que creció con opresiones, con sobornos, con mentiras, ¿cierto?, pasando por encima al débil, al justo, al desamparado, a la viuda, etcétera, etcétera, haciendo lo que ellos querían, que se olvidaron quién era Dios. Es por eso que esta constante, yo, del versículo 6 en adelante, yo envío, yo, y ustedes no quieren escucharme, pero yo, entonces, ahora, encaren, vengan porque vamos a conversar. Y este conversar, como dice el hermano Juan Carlos, es gravísimo, porque la cuenta de la luz ya sobrepasó los límites. La cuenta del agua sobrepasó los límites. Todas las deudas están superadas. Y tú, Israel, tú no sabes con quién te estás metiendo. Es por eso que el versículo 13 nace esa doxología, ese canto poético desde la mirada de este profeta, no profeta de oficio, no hijo de profeta. Es un cántico, porque él está viendo y dice: tú te quieres enfrentar a Israel. Mira con quién te acaba de enfrentarte. El que formó los montes, el que creó el viento, el que descubre al hombre los pensamientos, el que hace salir la aurora de las tinieblas y pisa sobre las alturas de la tierra. ¿Cómo se llama? Yahweh, Elohei, Sebaot, es su nombre. Entonces, no te estás enfrentando a un Baal, no te estás enfrentando a un Moloch, no te estás enfrentando a un becerro de oro, no te estás enfrentando a un Astarte, te estás enfrentando al Dios y dueño del universo. Hermano Juan Carlos. Sí, de hecho esto es triste, esto es triste. Seguramente Amós, ya a la mitad de todo lo que está escribiendo, y nota que le quedan 4 capítulos más, seguramente ya Amós ya estaba destruido con esto ya. Él ve la devastación aquí encima. Pero sigo viendo la sordera, sigo viendo la ceguera, y es curioso porque hay un dicho en que cuando todos están locos, no hay ningún loco. Así es simple. Cuando todos están locos, no hay ningún loco. Entonces hay una indiferencia atroz. Y creo que la palabra atroz cae bastante bien, porque atroz significa oscuro. Y aquí se está viendo todo oscuro. Entonces este hombre, Amós, o Dios, obviamente en la boca de este hombre, está proclamando algo terrible. Y la gente no escucha. Es como te decía estos días atrás, que prediqué en una plaza una vez, y yo decía: pero ¿qué esta gente no sabe que estoy acá? Estoy transparente, no me veo, no me escucha, pasa por el lado y sigue comiendo su helado y sigue conversando con la persona que va caminando, no atina a preguntar: ¿y este tipo que tanto grita o que tanto habla, que será interesante? No, como si no existieras. Como que si hay una acusia espiritual, totalmente una sordera espiritual. Y eso también a mí, claro, yo digo, pero yo también estaba tan sordo como esta gente, así que no debo admirarme de nada. Pero gracias por el Espíritu Santo, que abrió nuestro oído y nos dio la capacidad de escuchar su palabra y creer y ser salvos por ella. Entonces, el pecado basal de esta gente también radica en que no solo debían pasar por la ley, observarla y mandarse a cambiar, sino que ellos debían quedarse en ella y ejecutarla. Y eso es lo que ellos no hacen. Y eso es grave, eso es gravísimo. Aquí, mira qué tremendo. Dios les dio la oportunidad
de revelarse a ellos en el desierto en 40 días, ¿cierto? A este Dios no conocido. Por su dureza duró 40 años. Y escucha esto, no lo conocieron. No lo conocieron. Ahora sí lo van a conocer. Lo van a conocer en 30 y algo o 40 años más después de esta profecía. Ahí lo van a conocer y sabrán que Dios es un Dios real, un Dios soberano. Lo triste de esto, Efraín, es que cuando nosotros tenemos hijos, qué triste es percibir que nuestros hijos a nosotros no nos escuchan. ¿Se entiende? No nos escuchan. Y uno les habla, y simplemente no te escuchan. Y si te escuchan se hacen los sordos. Por aquí entró, por aquí salió. Yo, afortunadamente, lo que te estoy diciendo, lo estoy hablando en tercera persona, porque tengo la bendición que no sea así, en mi caso. En mi caso, afortunadamente, y gracias a Dios, no es así. Pero sí, percibo también que debe ser muy doloroso a un padre que le habla a sus hijos y los hijos no le escuchan y no lo obedecen y se lo pasan por la manga al papá. Lo que el padre dice no les interesa. ¿Sabes cuál es lo peor? Escúchame esto lo que te voy a decir porque yo creo que es muy acertado. Mira, lo peor que le puede pasar a un padre es que los hijos piensen que lo que el padre les dijo es solo una opinión más. Ese padre se debe sentir fatal al saber que sus propios hijos creen que la opinión del padre simplemente es una opinión más. Como la opinión que le puede haber dado un amigo, un vecino, el señor de la esquina, el que vende el diario. Es una opinión más. Es que la opinión del padre no es un elemento más. No puede ser un elemento más. No puede ser. No puede ser que el hijo diga, bueno, papá, es tu opinión. Dame a mí, es tu opinión. Pero no hiciste lo que te dije. Pero no tengo por qué hacerlo, si es mi vida, yo hago lo que quiero, es su opinión. No, ese papá tiene que irse a la pieza, arrodillarse en su cama y llorar hasta que las lágrimas se le sequen. Porque yo creo que eso me pasaría a mí si un hijo mío me dice eso. Afortunadamente y gracias a Dios hasta este momento no me ha pasado. Pero debe ser tremendo eso. Tremendo. Es lo mismo que yo estoy viendo con Israel y con Dios, Yahweh, Elohim. Que el Dios eterno, el que lo sacó de la prisión, les dio vida, simplemente no lo quieren escuchar. Y le interesa tres pepinos lo que diga Dios de ellos. Ellos quieren seguir su vida. Y me parece realmente triste. Y esta doxología que dices tú, ¿cierto? Esto que le sale del alma. A Amós, como también le salió a Pablo, cuando decía, oh, profundidad. ¿A quién se le ocurrió esta perfección de plan de salvación? También, claro, a Amós se le sale del alma también esta doxología administrada por el Espíritu de Yahweh en este pasaje. Eso. Yo creo que esta doxología tiene mucho que decir, en realidad, al minuto, al momento que estaba declarando la profecía, porque estaba dejando sin piso a los demás dioses, a estos diosesitos. Sí. Lo que Amós les va a declarar con esta doxología, los va a dejar sin piso, sin nada. En la esfera de los dioses, esto no existe. Claro. Si existiera, hagamos un llamado de dioses, bueno, esto no va a llegar. No va a llegar ninguno. No califica ninguno. Ningún Elohim, no hay Elohim. No hay Elohim. Entonces, este lenguaje que me dice, esta rica pluma, el que forma los montes, sí. viene de la misma figura del que está con el barro, cuando cierto este profeta va, cierto, y ve y dice, el barro en las manos del alfarero. Viene la misma figura, el que está formando. Jeremías 18.
claro, que toma el barro, ¿cierto? Y le da forma. Bueno, él, Yahweh Elohim, formó los montes, le dice. Él formó los montes. O sea, en los lugares donde ustedes van a hacer sus sacrificios, donde van a levantar altares, donde ustedes van a Sí, hacer sus adoraciones, donde ustedes creen que de allí viene el poder, la fuerza, ¿cierto? La permanencia. Bueno, eso lo hice yo. esa tiene la firma de Yahweh. Él los formó. Él los Claro. hizo. O sea, además, no solamente los hizo, dice, Él creó el viento. A ver, espérenme. ¿Cómo? Él creó el viento. Él le da dirección al viento. Él lo crea, algo, o sea, le está diciendo, miren, no solamente crea lo palpable, sino también crea lo invisible, porque el viento es imposible de domar, ni de tomar, o sea, ni de abrazar. Entonces, él no solamente forma las cosas visibles, sino también forma las cosas invisibles. Tus dioses, Israel, ¿qué hacen? Nada de esto. Ustedes creen, ¿cierto? El Dios de la lluvia, el Dios del trueno, ¿cierto? El Dios de la cosecha. Por eso los versículos anteriores dicen, yo les cerré los cielos, yo les envié la sequía, yo le envié la peste, yo le envié la oruga, yo, no sus dioses. ¿Por qué? Sí, Este es el resultado del yo. O sea, forma los montes, crea el viento, descubre al hombre sus pensamientos. Y este tiene como una doble intención. No solamente Dios se da a mostrar y se revela al hombre, sino también que Dios conoce al hombre y todos sus pensamientos. Entonces, y el único, ¿qué otro Dios se comunica? Si esto es lo que está diciendo, ¿qué otro Dios se comunica? Y no sí. solamente se comunica con su pueblo, porque allí está haciendo incluso algo muy particular. Dios se comunicaba con su pueblo, Israel. Ustedes son el receptáculo. Sí. Y las otras demás naciones no. Vemos después que Dios se muestra esta parte de salirse de Israel, ¿cierto? Que sea este tema de ir hacia afuera, de esta asamblea, ¿cierto? De ir llamando ya más después la eclesía, es que cuando lo vemos más de forma universal. Pero en ese instante, Sí. en el contexto, eran ellos. Y a ellos dice, ¿quién a ustedes le descubre, quién se descubre entre ustedes? ¿Quién se revela ante ustedes? Nadie. Ni Moloch, ni Baal, ni Acera, nadie. Yo, o sea, le está recordando el Yahweh Elohim, el Dios Todopoderoso, ¿cierto? El Dios de los ejércitos celestiales del universo, Él se mostró y se dio a conocer el pacto, la Shekinah, etcétera, 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 etcétera. Entonces, y no solamente se dio a conocer a ellos, sino que también, bueno, volvemos, los 40 años en desierto, los patriarcas, se dio a conocer, se reveló, entonces se mostró. Y también este lenguaje es lindo, dice, hace salir la aurora de las tinieblas, o sea, revela la luz. Sí. Se da, o sea, por eso la mixología es muy linda. Sí. O sea, ¿quién hace nacer la luz en medio de las tinieblas? O sea, incluso lo lleva al punto de creación, en medio de este caos, que es cierto que vemos ¿cierto? En Génesis 1, este caos donde moraba el desorden, dice que él, ¿cierto?, le da orden, estabilidad a la creación, y de él también, dice, arroja la luz. Dice, Sí. pisa sobre las alturas de la tierra. O sea, la tierra no alcanza para su morada. Es Es estrado de sus imposible, pies nomás. dado sus pies. Y dice, dice Amós, se llama Yahweh Elohei Sebaot, el Señor Todopoderoso, Dios de los ejércitos. De los cielos. Ese es su nombre. Bueno, hay una figura acá que me encanta la Biblia de las Américas también. Es una buena Biblia. Entonces, hay una versión acá que ese concepto de que Dios puede transformar las tinieblas en luz, en el alba, también puede ser en forma inversa. Porque hay versiones que traducen de esa manera. Dice, el que del alba hace tinieblas. Entonces, perfectamente puede hacer
ese elemento inverso. Es como diciendo, yo soy tan poderoso que puedo hacer lo que quiera. Lo que quiera. Así de simple. Como dije la otra vez, ¿cómo es posible que Dios haya hecho enverdecer la vara de Aarón estando seca y cortada, obviamente, cortada y seca, ¿cierto? Y más encima le da fruto a ese palo seco y sale un almendro dentro del arca. Entonces, ¿cómo no se dan cuenta quién es Yahweh? ¿Cómo no se dan cuenta quién es este gran Dios que puede hacer eso? ¿Cómo pueden? Y claro, ahora yo digo cómo pueden. Pero también puedo decir como nosotros, ¿cómo podemos nosotros también? ¿Cómo nosotros podemos dejar que Dios se manifieste y nosotros simplemente no lo entendamos? El que del alba hace tinieblas, camina sobre las alturas de la tierra. Cree y teme. Este es un Dios poderoso, es Anat. Como dices tú, este no es Acera, este no es Diana de los Efesios, este no es Astarot, Astarte, no. Este es el único Dios vivo. Y lo único que está sosteniendo a este pueblo es su amor, su misericordia, porque son dignos de muerte. Ese es el punto. Ustedes son dignos que yo les pase por encima. Pero yo sigo esperando pacientemente y con mucha misericordia que ustedes se vuelvan a mí y no lo hacen, no lo han hecho y no lo harán. De hecho, no lo hicieron. Pero sigo pensando de que si Dios hizo eso con esta gente que duró 40 años y el juicio, ya a nosotros nos va llegando a los 2000, bueno, ya pasamos los 2000, ¿cierto? Y aún sigue esperando que el ser humano lo conozca y se vuelva a él. Y aquí la acucia espiritual no tan solo es de un pueblo, sino que ya es de todo el mundo. Nosotros lamentablemente hemos vivido, por decirlo lamentablemente, quiero entenderme a mí mismo también, esto estoy verbalizando una idea, en que justo estamos viviendo en este tiempo, te das cuenta, tú caes en este tiempo y crees que todo esto es normal, el internet es normal, el teléfono es normal, la luz es normal, los celulares es normal, y todo es normal, y no es así, ¿cierto? Hay una tecnología, hay algo. Entonces, así como conozco esto, creo que todo está bien, que el ser humano está evolucionando, pero yo no veo más allá de mi nariz. Yo no veo los pecados que se están cometiendo en la tierra, las torturas, los genocidios, las violaciones, los derechos humanos. Y Dios ve todo eso. Yo dije un día, si Dios nos abriera una película de todo, nos dijera, mira, esto es lo que está pasando con el ser humano ahora, no duraríamos ni 30 segundos y le pediríamos, por favor, que no nos dejara ver eso. Entonces, la humanidad completa está ciega, la humanidad completa está sorda, y la humanidad completa es digna de muerte. Eso. Yo creo que lo que Amós, con esta doxología del final del capítulo 4, lo que está diciendo es, Israel, tú sabes quién te va a enfrentar. O sea, ¿tú te has dado cuenta realmente a quién le tienes que dar cara? Parece que no. Rendir cuentas. El que hizo el cielo y la tierra. Porque este Dios no habita en los montes. Él forma los montes. Este Dios, ¿cierto? Su morada no es la tierra, no como ustedes que le han hecho morada a sus dioses. Él no tiene morada. Entonces, yo creo que yo cerraría quizá con todo esto Israel. Tendrás tú la valía
para enfrentarlo. Tendrás la suficiente, ¿cierto?, valía para decir, ya, ok, ya, vamos a la batalla. Bien. Pero, ¿Qué tanto? ¿qué tanto? Y es impresionante la forma como Amós los va llevando, del versículo 6 en adelante. Los va llevando en el yo, el yo soberano de Dios, ¿cierto? El yo soberano de Dios, pero ustedes no se volvieron. Por todos estos tratos. Ustedes no se volvieron. Entonces por eso yo haré esto, o sea, como que juntaré estas siete formas y le haré uno solo. Y siempre me encanta este lenguaje que usa el profeta, el yo soy. Yo soy, es cierto, yo soy, y le dice, yo soy el que forma. O sea, usando que, yo soy el que crea el viento. Yo soy, ¿cierto?, el que conoce y da a conocer los pensamientos. Yo soy el que, ¿cierto?, el que crea la luz, ¿cierto?, en medio de las tinieblas, o también hace aflorar, ¿cierto?, la luz en medio de la aurora en la mañana. Yo soy el que camina sobre las alturas. Ese yo soy, recalca. Eso es lo que quería apuntarme a Juan Carlos. Recalca el yo soy. Recalca el yo soy. O sea, incluso como diciendo, ¿recordarán este nombre también? ¿Se acordarán de este nombre? Entonces, para que ellos también recordaran, porque aquí esto es historia repetida, no tiene que ser historia olvidada. Y cuando yo le digo a algunos hermanos, digo, esa materia ya la pasamos, no tendría que olvidarse. Esa materia aprendida no puede ser materia olvidada. Entonces, el yo soy no tendría que ser una materia olvidada, porque este yo soy se presentó, ¿cierto?, se le apareció a Moisés, y Moisés le pregunta. Éxodo 3, le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Ayé, Chair, Ayé. Yo soy el que soy. Entonces, ese nombre valía mucho. Ese nombre el yo soy. Tenía un honor grande. Sí. Ese nombre, el que ellos habían profanado. Por eso yo creo que lo estaba guiando el profeta, ¿cierto?, al yo soy, para que recordaran, a ese yo soy ustedes han pasado a llevar. Por eso esa ironía, ya saben que vayan a sus dioses, vayan, sigan haciendo lo que a ustedes les gusta, lo que a ustedes les encanta. Pero el yo soy es el que forma todas las cosas. El yo soy el que camina sobre las alturas. El yo soy el que se ha dado a mostrar. El yo soy el que le da luz en la mañana. El yo soy el que hace caer el sol sobre la tarde para que aparezca la noche. El yo soy el que se ha descubierto ante ustedes. El yo soy. Pero ustedes, ciego, sordo y mudo ante el yo soy. Bueno, dame un segundo porque el concepto del Padre y el Hijo yo lo sigo viendo. Mientras te escucho, lo sigo viendo. En que nosotros le decimos a nuestros hijos, pues, ¿sabes qué? Ya, dale. Sigue con la tontera. No te preocupes, dale. Pero lo único que te puedo decir es que yo tengo el triple de edad tuya. Yo ya pasé por lo tuyo, porque yo no nací recién. Yo no nací ayer. Todo lo que estás haciendo está malo, para que lo sepas. Yo no crié un necio. Yo no estoy criando un necio. Y tú estás actuando en forma necia. Estás ciego. Tú estás actuando conforme a tu edad. Tú juzgas conforme a tu edad. Y tú no sabes nada de la vida. Nada. Dale. Ningún problema. Juegue, pero sin llorar. No te quiero acá de vuelta. Y vaya a llegar igual, y vaya a llegar en visión de lo que te estoy diciendo. Y me vaya a tener que decir en algún momento, ¿sabes, papá? Tiene razón. Y voy a esperar ese día. Juega, dale. Pero sin llorar. Acuérdate de esto, yo soy tu papá. Soy tu papá. No soy tu amigo. No soy tu compañero de colegio que te está pasando. Entonces la figura del padre al hijo está muy certera. Y nuestro Señor, cuando llegó a nosotros, siempre marcó lo mismo, como lo que tú dices, siempre marcó, como Yahweh marca a través de Amós al pueblo el yo soy, Yahweh marca a través de su Hijo en nosotros el yo soy.
yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy la roca, yo soy. Así que tú eres el Cristo, tú lo has dicho, yo soy. Parece fantástico. Eso. A la mujer samaritana también le dijo, yo soy el que habla contigo. Bien. Sí, Bien. teniendo esa controversia de que ellos adoraban, ¿cierto?, en el monte, y los otros, los judíos, adoraban en el otro monte. Sí. Yo soy el que habla contigo. Moisés dijo que vendría un profeta. Sí, adivina. Yo soy el que habla contigo. Se le descubrió. Sí, se le reveló. Sí. Qué tremendo este capítulo. Sí. Muy doloroso, muy calamitoso. Y en realidad lo que se viene, este capítulo 5 que vamos a comenzar mañana, también es muy doloroso. Viene esta aflicción del profeta, incluso para hacerle entender. Lo hace de una forma muy cultural, de una forma que usaban los hebreos, ¿cierto? Estas endechas. Sí, bien hebraica. Bien hebraica, bien cultural, bien sanguíneo el hombre, ¿no? Bien mostrado para que ellos pudieran cambiar su padecer, o sea, que pudieran cambiar su manera de vivir, se pudieran devolverse. Lamentablemente ni eso ellos les causó siquiera algo. Vamos, hermano Juan Carlos, vamos a los mensajes. Sí, tenemos a nuestra hermana Patricia Herrera Flores, a la cual saludamos y bendecimos y damos gracias porque siempre bendición, hermana Patricia. Dice, bendiciones, hermanos, buenas noches, nuestro gran Señor les regale cada día más de su gracia. Gracias hermana. Nuestra hermana Isidora Flores también está presente, dice, bendiciones hermanos, que el Señor les dé sabiduría siempre para enseñar la buena doctrina. Muchas gracias. Gracias hermana, bendiciones. Para usted, hermana Cecilia. Isidora. No, hermana Cecilia, por el nombre de Isidora. Sí, se llama Cecilia. Bien. Tenemos también a nuestra hermana Karen, que también está presente y siempre con su... Bendiciones, hermana. Sí, dice nuestra hermana Karen, la vida era como el embudo, ancho arriba y angosto abajo. Lo refiero, pues Dios siempre ha querido que le siguiéramos, ofreciéndole su justicia. Su justicia era inclemente y Él quería prevenir. Él iba cerrando espacio como oportunidad de arrepentirnos y rendirnos a Él. Espiritualmente eran niños, pues se negaban a escuchar de ser guiados. Así es. Sí, así es. Incluso él la ve, como, en el capítulo 5 lo dice, él la ve como una joven virgen. Una joven virgen, así como una doncella inexperta. Una doncella, claro. Nuestro hermano dice, Rodolfo Ponce dice, ahora mismo que el Señor les bendiga. Gracias, hermano. Amén, bendición, hermano. Sí. Nuestro hermano Humberto Jara también está presente, dice, saludos a los ministros del Señor. Gracias. Gracias, Humberto, bendiciones. Humberto. Y también tenemos acá a nuestra hermana Karen, nuevamente dice, mi alma se desgarra al ver a mis hijos tan desobedientes, queriendo salvarles y no se dejan. Prefirieron ser sordos, pero también son ciegos, pues caminan directo al matadero. Así es. Sí. Nuestra hermana Susana también está, la esposa de nuestro hermano Marcelo, y dice, hola, qué gusto verles y escucharles. Gracias, hermana. Bendiciones, hermana Susana. Susana, bendiciones para ella y su esposo. Y también tenemos el último mensaje de nuestra hermana Karen, dice, bendecida noche agradecida. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Bueno, cerramos entonces y acá tenemos el último mensaje, hay un último, nuestra hermana Patricia. Dice, buenas noches hermanos, excelente como siempre la charla, hasta hoy somos un pueblo sordo e incorregible. Podamos ver, escuchar y vivir la gracia de Dios y servirle obedientemente. Amén. Buenísimo. Sí, buenísimo que el hermano también saque su propia aplicación y vea, ¿cierto?, el contraste con Israel. Nuestra
falta de experiencia, nuestra falta de querer, de crecer, de conocer. Hay tantas cosas que también nos vislumbran, ¿cierto? Esa parte de Israel, que en realidad, teniéndolo todo en realidad, el Señor le ofreció todo, le dio todo, y ellos le dieron la espalda en realidad. Y es lo que también, lo que nos da el Señor a través de su Hijo, nos da todo. En Él lo tenemos todo, dice que en Él estamos completos. Completos en Él. Y lamentablemente muchos, escuchando ese llamado, teniendo herencia con Él, teniendo una futura gloria con Él, no recapacitamos, ¿cierto? Y lamentablemente siguen en la situación que están. Tenemos un último mensaje por allí también, dice: saludos mis hermanos recién llegando de Santiago, un abrazo fuerte a la distancia. Un hermano debe ser algún hermano santiaguino, Marcelo Rojas Sepúlveda. Marcelo, que Señor te bendiga. Marcelo. Eso, hermano Juan Carlos, algo más. Sí, tan solo algo que queda en el tintero, que podría decirlo igual mañana, pero para cerrar la idea. Hubo un tiempo que estudié filosofía un poco, y usando un poco el concepto filosófico, siempre pensaba, decía, ¿y cómo nos ve Dios? Esa es la idea, ¿cómo nos ve Dios? Y en algún momento pensé que Dios nos mira como cabros chicos malos, así, como niños chicos haciendo maldades, y son desobedientes, se suben arriba de los sillones, y uno les dice, pero bájate que te vaya a caer, y le pega al hermano, y le tira el pelo, pero en algún momento llegan a ti diciéndote que tengo hambre, que tengo sed. Yo no los mira, que le dice que no, ya hoy está lista la comida, y dice, pero en la mesa se van a tirarse las papas por la cabeza, y no comen, y son... ¿Se entiende? Entonces yo decía, ¿nos mirará así el Señor? ¿Cómo nos mira? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo nos ve? O ya estos muchachos ya están crecidos y nos mira como adolescentes que ven que nos estamos metiendo una jeringa por las venas y nos está diciendo, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo no te das cuenta? Mira la vida que vas a llevar de drogadicto. ¿Cuántas veces te dije que eso? ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? No sé cómo nos ve el Señor. Así que si alguien me puede ayudar en eso, se lo agradecería. ¿Cuál es la visión que Dios tiene de nosotros? Bueno, eso. Hermano Juan Carlos, no quiero pecar de ignorante, dijo el ignorante. ¿Ya? Voy a dar mi opinión, una opinión. Dale. Véanla como una opinión. Pero me encanta quizás lo que sucede en Job. Pero yo creo que más que Job es cómo nos ve Dios como salvos. Como salvos. Y ahí quizás se ve más manifiesta ver de tener quizás la respuesta a cómo nos ve Dios, pero como salvos. ¿Ya? Porque allí la esposa de Job tenía una opinión de Job y veía a Job de una manera. Satanás tenía una opinión de Job y lo veía de una manera. Los amigos de Job tenían una opinión y lo veían de una manera. El pueblo, pero sabe, hermano Juan Carlos, lo que más me gustó de todo ese gran libro es que el Señor tenía una percepción tan distinta al resto. Tan distinta, pero distinta, por sobre todo, que Job se quedó con la opinión de Dios y no de los hombres, ni de su esposa, ni de Satanás, ni del pueblo, ni tampoco la de él. Él tenía una percepción. Por supuesto, claro. Él tenía su propia percepción, él se dibujó como era. Sí. Dijo, a él se sacó la radiografía. Sí, esto soy. Pero el Señor le dijo otra cosa. Y yo cuando leí ese libro, yo me quedé con eso. No se me olvidó jamás. ¿Ya? Él tiene una percepción de mí que nadie más la tiene. No importa quién es, o sea, quién es Efraín González, Juan Carlos Soto. Claro. Pero Dios tiene una opinión del salvo muy distinta al no salvo. Creo, esa es mi opinión, creo. Sí. Muy distinta. Y que la tiene con cada uno de nuestros hermanos salvos. Sí, pues la opinión real. La opinión real.
la verdadera opinión real. Sí, porque Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. De hecho, nos conoce más que nuestros padres, más que nuestros amigos. Todos podrán decir de ti, no, si Efraín es de los buenos, es bachiller, sabe harto. O podrán decir, no, el tipo regresado. De eso dirán de mí. El tipo regresado, no. Es arrogante el tipo. Arrogante, vanaglorioso, sarcástico. Se la sabe toda. Claro. Tiene opinión para todo. Claro, pero cuando llega el Señor, se acerca a uno y te dice, yo te conozco. Venga para acá. Yo te conozco. Claro. No, genial el Señor. Como dice nuestra hermana Jacqueline, el Señor es bueno y misericordioso. Él es todo. Sí. Ya dale, bendiciones. Bien, nos vemos mañana. Que estés bien. Capítulo 5. Genial, capítulo 5. Sí. Que el Señor les bendición bendiga a los hermanos. La paz del Señor, sí. Gracias por su sintonía. Igual, bendiciones para todos. Chao, chao. Gracias. Chao.